Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y Glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en esta hora, donde nos acercamos confiadamente, regocijadamente a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Jehová, para poder intimar con nuestro Padre, para poder tener comunión con nuestro Creador. Nos acercamos a la mesa de nuestro Padre para poder recibir de nuestro Padre, porque Él es la principal fuente de provisión para nuestra vida. Y no solamente es la fuente de provisión en cosas, sino que nuestro Padre es la fuente de provisión de vida. Y por eso nosotros lo reconocemos a nuestro Padre como la fuente de vida, como la fuente de bendición, como la fuente de toda provisión. Y nosotros nos acercamos a nuestro Padre Jehová y confesamos su nombre, declaramos nuestra paternidad con Él, declaramos nuestra legalidad como hijos de Dios en su mesa, diciéndole: Padre, gracias, porque somos hijos, no somos huérfanos, porque te tenemos a ti como el único Padre y Dios verdadero, como el Padre todopoderoso, como el Rey de todo el universo, tú, nuestro Dios, nuestro Padre Creador. Y te damos gracias en esta hora, Padre eterno, porque tú nos oyes, tú nos ves, tú nos recibes por medio de la persona de Cristo. Gracias porque nos puedes recibir a todos en múltiples lugares, porque nuestro Padre es omnisciente, nos puede ver, nos puede conocer, nos puede oír en todo tiempo. Y nosotros, en el secreto de la oración, le oramos a nuestro Padre como hermanos, como su familia, bendiciéndolo, santificando, glorificando su santo nombre, su santa obra, su santo Hijo, dando gracias porque todo lo que tiene el Padre es santísimo, todo lo que tiene el Padre es 3 veces santo. Y el Padre también tiene un Hijo, por lo cual su Hijo es 3 veces santo, el Señor Jesucristo. Y damos gracias porque nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo es el consumador de toda la obra de redención, de toda la obra de salvación de la humanidad. Damos gracias porque por medio de Cristo toda la humanidad ha entrado en un plan de salvación, en un plan de redención para volver al propósito eterno de Dios. Por eso bendecimos a Cristo, lo exaltamos, porque por Él somos salvos, por Cristo somos redentos, por Cristo fuimos recobrados al propósito de Dios. Y damos gracias al Santo Espíritu que nos fue impartido una vez que el Señor Jesucristo ascendió en cuerpo, alma y espíritu a la eternidad. El Espíritu vino a la iglesia, vino a los creyentes, a los hijos de Dios, fue impartido para que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros, la cual es perfeccionar nuestro entendimiento, la cual es ayudarnos todos los días a ser Cristo, a hacernos más Cristo Jesús, a poder estar en Cristo y nosotros poder llegar a ser la expresión del Hijo de Dios. Por eso bendecimos a nuestro Padre, a nuestro glorioso Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, este Dios triuno, y le decimos a nuestro Padre que estamos listos para recibir su provisión de la palabra, su provisión de alimentos, su provisión de maná, que esta palabra venga como un maná delicioso, como un maná exquisito a nuestro paladar, a nuestro oído, a nuestra alma, para ser edificados, fortalecidos, regenerados, transformados, iluminados por el poder de su palabra. Vamos a recibirle a nuestro Padre y le decimos a nuestro Padre que nos enseñe, que nos hable, que nos revele todo lo que nosotros necesitamos conocer de Él, de Cristo y del Espíritu Santo por medio de su palabra. En el capítulo 50 del libro de Jeremías, vamos en el nombre del Señor, y que el Espíritu Santo sea candelero, sea luz y sabiduría, revelación a nuestros ojos. Dice el capítulo 50 en el nombre del Señor Jesús: palabra que habló Jehová
contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anuncia en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia. Bel es confundido, deshecho es Merodá. Destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no asolamiento, y no asolamiento, y no quebrando. Y buscarán a Jehová su Dios, preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en el olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes la descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban, y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová morada de justicia, contra Jehová esperanza de sus padres. Huí en medio de Babilonia, y salí de la tierra de los caldeos. Hice como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella, y será tomada. Sus flechas son como de valiente, diestro, que no volverá vacío. Y Caldea será para botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novilla sobre la hierba, y relinchasteis como caballos, vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino que será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor. Todos los que empezáis arco, tirad contra ella. No escatimáis las saetas porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor. Se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Toma venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Destruí en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de siega. Delante de la espada destructora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y su tierra, como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín, y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod, y destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande.
cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Matad a todos sus novillos, que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo su castigo. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco. Acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos. Es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, y contra todo el pueblo que está en medio de ella. Y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con sus imágenes. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni será habitada por generaciones y generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del norte, y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles, y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos. Se preparan contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Por tanto, oí la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia, y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló, y el clamor
se oyó entre las naciones. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, capítulo 50. Y en el capítulo 50 vamos a ver la palabra que Dios emitió, que Jehová le dio al mensajero, a Jeremías, para que Jeremías la publicara, la profetizara a otro destinatario. ¿A cuál destinatario? A Babilonia. Ahora, la destinataria de esta profecía tan fuerte, tan negativa, es la nación de Babilonia. ¿Por qué? Porque es una profecía de juicio, es una profecía de destrucción, es una profecía de muerte, de asolamiento, es una profecía de espanto, es una profecía de venganza, dice Jehová Dios, porque es la venganza de Jehová contra Babilonia. Le dice, no va a quedar nada, voy a levantar del norte naciones, quienes tienen todos los arcos listos para destruir a Babilonia. No quedará nada de Babilonia, ni solamente será una guarida de chacales, de animales, de bestias, de avestruces. No quedará hombre que la habite. Entonces, en el capítulo 50 vamos a encontrar la palabra profética de Dios con juicio. El más severo juicio está para Babilonia. Cuando vemos el juicio a las demás naciones, incluso vemos que es menos la palabra emitida. Pero en el capítulo 50 es una palabra abundante de juicio. A todos le hará juicio, a sus príncipes, a sus sabios, a sus reyes, a sus mujeres, a sus hombres, porque Jehová, dijo Dios, es una tierra de ídolos. Entonces, en el capítulo 50 anuncia todo el mal que viene sobre los caldeos, sobre Babilonia, todo el mal que viene sobre todos los moradores de ese lugar. Por eso emite el Señor una orden, así como cuando Dios hizo juicio en Sodoma y Gomorra. Dice que primero Dios permitió que se emitiera una oportunidad de salir a alguno, diciéndole salí de Sodoma, salí de Gomorra porque va a ser juzgada. Y allí solamente salió Lot y sus hijas. Igual acá dice que Dios dice salí de Babilonia, los que puedan salir, porque de Babilonia no va a quedar piedra sobre piedra, no va a quedar nada, todo va a pasar por fuego. Babilonia va a entrar en la venganza de Jehová Dios. Será Jehová Dios el que va a estar haciéndole el juicio a Babilonia. Entonces, cuando vemos el capítulo 50, es una profecía fuerte, es una profecía de total destrucción. Es como si Babilonia fuera la que más recibe la ira de Dios. Aunque Egipto recibió castigo, Damasco, Elán, Cedar, los amonitas, los moabitas, los filisteos, pero cuando vemos a Babilonia, vemos toda la ira de Dios en mayor expresión contra esta nación. Vemos que Dios habla incluso de venganza en contra de Babilonia. Y vamos a ver por qué Dios trae esa profecía de juicio de venganza contra Babilonia. Entonces, ¿quién es la nación que va a ser afectada? Babilonia, que en ese tiempo existía una nación llamada Babilonia. Existía una tierra geográfica con el nombre Babilonia en este tiempo, en el tiempo histórico. Porque nosotros, en nuestro Apocalipsis, también hay una Babilonia. Solo que en el Apocalipsis nuestro la Babilonia es espiritual. Existe la Babilonia espiritual. Acá existió la Babilonia terrenal, la Babilonia física, geográfica, que se podía hallar en una parte. Pero en nuestro Apocalipsis también hay una Babilonia que es espiritual, es intangible, pero existe. Y por eso en el Apocalipsis nuestro nos dice también, Jehová Dios le dijo al apóstol Juan, escriba apóstol Juan, decirle, salí pueblo mío de Babilonia, porque pronto viene la venganza de Dios sobre Babilonia. Entonces, tanto la Babilonia terrenal como la Babilonia espiritual son juzgadas por Dios. ¿Y de qué tamaño será juzgada la Babilonia espiritual? Del mismo tamaño que Dios juzgó la Babilonia terrenal. Un gran juicio.
como si fuera la principal enemiga, como si fuera la nación que más juicio recibe en Babilonia. Por eso tanta expresión en ese capítulo, cuando lo vemos, de todas las cosas son negativas de lo que va a pasar. Y el mensaje de Dios es: los que puedan huir de Babilonia, salgan, huyan, porque no va a quedar nada con vida en Babilonia. Dice, va a ser como Sodoma y Gomorra, va a ser un juicio totalmente que destruye. ¿Quiénes? Y dice quiénes la van a destruir. Dice, yo voy a levantar a naciones del norte, y a esos que Dios levantó, luego lo vamos a ver, bueno, ya algunos de ustedes lo conocen, es a los persas, ahí donde levanta Ciro. A la nación de Persia la levanta para hacerle juicio a Babilonia, los medos y los persas. Entonces, el capítulo 50 está una nación que recibe, incluso en el 51 siguen emitiéndose juicios contra Babilonia. Es grande la venganza que Dios trajo sobre Babilonia. Y Dios deja de última a Babilonia. Y a Babilonia, que es la última, le descarga la total ira sobre esa nación. Entonces, miremos qué provocó que la ira completa de Jehová venga contra Babilonia. Porque Dios descargó toda su venganza en esta nación. A diferencia de las demás naciones, en todas las demás naciones que el profeta Jeremías está publicando el juicio, en todas, al finalizar la profecía, dice: Jehová en el último tiempo permitirá que los cautivos de Elán, los cautivos de Egipcio, los cautivos filisteos, los cautivos amonitas, Damaseno, vuelvan a Jehová. Pero en el capítulo 50, Jehová Dios no dice que va a permitir que los cautivos de Babilonia regresen, sino que Babilonia toda completa será destruida, mostrando que la gran venganza de Dios es contra Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia es la primera nación que se opuso al propósito de Dios. Es Babilonia la primera que se levantó contra la expresión de Dios. ¿Por qué Dios le hace la venganza tan cruel a Babilonia, tan fuerte? Nos lo va a decir la misma profecía. Dice: porque te alegraste y te gozaste destruyendo mi heredad. ¿Y cuál es la heredad de Jehová Dios? Israel. Entonces, ¿por qué le hizo esta venganza? Porque dice: tú te alegraste, Babilonia, porque tú te gozaste destruyendo a mi Israel, destruyendo a mi heredad. Tú ves, para Babilonia, Israel no era una heredad, no era un especial tesoro. Pero para Dios dice: tú dañaste, destruiste mi gran tesoro. Tú colocaste tus manos sobre mi gran tesoro, sobre mi heredad, y te alegraste dañándola. Te gozaste destruyendo, quemando su templo, quemando el arca, quemando las cosas sagradas del templo, quemando y matando a los reyes, sacándole los ojos al rey Ezequías, matando a sus hijos, destruyendo mi heredad. Dice: por cuanto tú te alegraste destruyendo mi heredad y te gozaste, ahora mi venganza viene contra ti. Entonces, ¿cuál es la razón principal? Adicional a los delitos que hacían, porque todas las naciones hacían delitos porque ellos no tenían la ley. Ellos vivían por otras leyes, los cuales eran leyes totalmente alejadas de la santidad de Dios. Pero Dios no la juzga incluso ni por sus ídolos, porque también era súper idólatra. La juzga es por cómo tocó a Israel. ¿Y cómo la tocó? Negativamente, porque precisamente Dios permitió que los babilonios le hicieran el juicio a Israel, Judá. Ellos fueron los que la llevaron cautivo en el exilio. Entonces Dios dice: tú que tocaste a mi heredad, tú que tocaste a Israel, tú que tocaste mi tesoro, y te gozaste de eso, te alegraste destruyéndola, pues ahora yo me voy a gozar y me voy a alegrar destruyéndote a ti. Entonces, por eso la mayor ira de Dios viene sobre Babilonia, sobre Nabucodonosor, sobre incluso sus dioses. Por eso menciona a su dios Bel, a su dios Marduk o Merodá. Dice Bel, que es el hijo de Merodá,
el dios de Babilonia, Bel y Merodá, o que el mismo Marduk, dice fueron destruidos. Porque cada nación, recuerde que cada nación tenía unas deidades, y en Babilonia tenían el concepto de una deidad padre y una deidad hijo, la deidad Merodá, la deidad Bel. Entonces, capítulo 50, encontramos la venganza de Dios sobre Babilonia, mostrándonos que Babilonia es el objeto de la ira de Dios, que es la mayor nación donde Dios puso su venganza, que es la nación donde Dios no dio esperanza de que caldeos o babilonios vinieran nuevamente al propósito de Dios, sino que fue sentenciada a la destrucción total. Entonces, ¿por qué? Porque tocó a Israel, porque destruyó a Israel, porque fue la que le hizo el exilio, porque fue la que quemó el templo, porque fue la que lo saqueó, fue la que destruyó a los jóvenes, los príncipes, fue Babilonia. Entonces a ella le llegó la hora de la venganza. Incluso, ¿por qué es más fuerte? Porque las otras naciones habían intentado tocar a Israel. Los amonitas, los moabitas habían en ocasiones sido tropiezos, pero nunca ellos la habían destruido por completo. Ellos nunca quemaron a Israel, nunca quemaron sus templos. Pero Babilonia sí se encargó de sacarlos, exiliarlos, matarlos y hasta de quemarles su ciudad. Entonces, por eso el mayor castigo se lo llevó Babilonia. Porque lo que Babilonia le hizo a Israel fue más grande que lo que le hizo Elán, lo que le hizo Damasco, lo que le hizo a los amonitas y los moabitas y los filisteos. Que hizo, la devastó completamente. Y no solo eso, dice Jehová que se alegraba cuando lo hacía. Dice, se alegraron ustedes, se gozaron destruyendo a mi heredad, pues ahora yo me gozaré destruyéndolos a ustedes. Y le dio la profecía, yo levantaré las naciones del norte y las traeré para que no quede ningún morador sobre esta tierra. ¿Cuál? Babilonia. Entonces Babilonia, ¿desde dónde Babilonia es enemiga de la expresión de Dios? Entonces, ¿qué hicieron estas naciones para ganarse el juicio de Dios, ganarse la ira de Dios? Que no aceptaron la expresión de Dios. ¿Cuál es la expresión de Dios en este pacto? Israel era la expresión de Dios. ¿Y cómo podía Israel expresar a Dios? Por medio de la ley. Cuando Israel cumplía la ley, expresaba a Dios. La ley Dios se la dio en el Sinaí para que por medio de ella esta nación expresara a Dios delante de todas las naciones. ¿Y para qué Dios quería que Israel expresara a Dios por medio de la ley a todas las naciones? Para que todas las naciones se convirtieran en Israel, para que todas las naciones se convirtieran en la ley, se convirtieran a Israel. Para eso Dios mandó su expresión, porque Israel era el testimonio que sí existe un Dios verdadero, que existe una ley verdadera, que existe un creador verdadero. Y todas las naciones, al ver a Israel, debían convertirse a Israel en la expresión de Dios. Entonces, ¿a quién le vino juicio? Y a unos más fuerte que a otros, pues a todos los que menospreciaron la expresión de Dios, que en ese antiguo pacto se llamaba Israel. Entonces, a Babilonia, ¿desde dónde Babilonia viene siendo enemiga de la expresión de Dios? Desde el comienzo. Por eso le llama soberbia. Le dice, tú, soberbio, Babilonia, una nación que se ensoberbeció contra Dios. ¿Desde dónde viene? Desde la semilla. Porque Dios, nuestro Padre Jehová, llama en Abraham a Isaac. Dios le dice, un hijo misterioso traerá la expresión para esos días de Dios en la tierra. Isaac, para Isaac venir Jacob y las 12 tribus y formar Israel. De Isaac saldrá Israel, de esa semilla. Ese hijo misterioso que vino fuera del tiempo de la parte biológica de los padres, porque Abraham tenía 100 años, Sara ya no ciclaba. Entonces ese hijo misterioso es un hijo que Dios vino por intervención divina. Ese hijo no vino por intervención de ciencia, vino por intervención de Dios, porque los mismos cuerpos ya no podían producir ese hijo biológicamente. Es ese hijo que Dios intervino para que viniera sobre una edad que no se podía ni por la mujer ni por el hombre. Dios lo hizo venir.
pero nació de ellos. Pero de ese Isaac nació la expresión de Dios que es Israel. Entonces, en el momento que Dios, eso es en el capítulo 12, en el momento que Dios está llamando a Abraham, diciéndole a Abraham, deja tu parentela, porque voy a sacar un hijo misterioso de ti, y él va a producir una nación que sea la expresión de Dios en la tierra. Y todos los que bendigan a esa expresión serán benditos, y todos los que maldigan a esa expresión serán maldecidos. Todos los que se conviertan a ella serán bendecidos, y todos los que no se conviertan a esa expresión serán condenados. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, por eso empezó en Génesis 12. Pero ¿cuántos siglos han pasado desde Abraham hasta Babilonia y Jeremías? Muchos siglos. O sea que Dios fue paciente esperando que todas las naciones se convirtieran a la expresión de Dios. Y finalmente llegó un Apocalipsis, el juicio final. Pero desde el inicio, Génesis 11, vemos que allí aparece la primera vez la semilla de Babilonia, que es Babel, la torre de Babel. Antes de que Dios, Génesis 12, estaba llamando Dios a Abraham y a Sara para producir a Isaac, ya en el capítulo 11, Babilonia se estaba levantando para ser soberbia contra Dios, para volverse altiva contra Dios. Dice que estaban levantando una torre, la torre de Babel, para hacerse un nombre en toda la tierra. Y estaban haciendo una torre para poder gobernar o señorear los cielos. Eso es Babilonia. Entonces, ninguna otra nación hizo torres. Los egipcios hicieron pirámides, pero las pirámides no tenían el objeto de llegar al cielo. Las demás naciones hicieron edificaciones, hicieron estatuas, hicieron ídolos como todas. Pero Babilonia, desde su mismo comienzo, desde su misma semilla, fue soberbia. ¿Por qué Dios la llamó soberbia? Porque quiso entrar al estrado de Dios, que es los cielos. Babilonia, desde pequeñita, desde semilla, tenía en su pensamiento señorear el espacio de Dios, no solamente la tierra, sino decía, nos vamos a hacer una torre que nos dé el gobierno de los cielos. Y el Señor Jehová dice que el cielo es el lugar de Dios, allí está el trono de Dios. Entonces Babilonia tiene un corazón más altivo que las demás naciones. Babilonia mostró desde el comienzo su soberbia contra Dios, mostrando que quería usurpar el trono de Dios, que quería usurpar el lugar donde Dios gobierna, que no solamente le bastaba la tierra para señorear la tierra, sino que quería irse a señorear los espacios divinos del Padre. Desde allí Dios ya le había una sentencia, porque Dios descendió en Babel. Dice que cuando vio a Babel, a Nimrod, y todos unidos en un mismo lenguaje, estaban convencidos y unánimes en hacer esa torre, dice que Dios descendió y les hizo un juicio. Pero ese juicio solamente fue confusión, no fue muerte. Ese día allí no hubo muerte, ese día hubo confusión. ¿Y cuál fue el juicio de confusión? Que Dios hizo que empezaran a hablar distintos idiomas y no se podían entender. Entonces, en los idiomas es un resultado de un juicio divino. Los idiomas no fue el resultado de una bendición de Dios. No fue que Dios quiso que las distintas culturas hablaran diferente, no, sino que fue el juicio que Dios dio desde Babel a todos los moradores de ese tiempo, porque estaban en soberbia para hacer una edificación de entrar al trono de Dios. Desde allí vemos a Babilonia entendiendo por qué Dios le va a hacer el juicio, porque su soberbia fue la mayor de todas las naciones, porque ninguna otra nación se había atrevido a eso, ni siquiera los egipcios, aunque hacían pirámides. Entonces en Génesis 11 encontramos la primera vez que Dios habla de Babilonia en Babel, y vemos que es la primera que Dios le hace un juicio. Después de que sale el juicio del diluvio en el Génesis 7, ya en el Génesis 11 hay otro juicio y se lo hizo a Babel. Solo que no es un juicio destructivo de muerte, pero fue un juicio de confusión. Un juicio en el que aparecen los idiomas, las lenguas, que hace que no se podían entender para construir.
Entonces allí aparece la primera semilla de altivez, y ya en este capítulo 50, después de tantos siglos, podemos entender por qué Dios finalmente le hizo este juicio. Porque si de semilla fue soberbia, pues qué tanta altivez alcanzó siendo una nación superpoderosa. Y más cuando Dios le permitió tocar a su heredad, tocar a Israel, porque eso le da una mayor gloria a Babilonia, porque todas las naciones sabían que nadie podía destruir Israel, que el Dios de Israel era temible. Todas las naciones sabían desde Egipto lo que Dios había hecho con los egipcios, lo que Dios había hecho con Faraón, lo que Dios había hecho con sus tierras, sus cosechas, lo que Dios había hecho con el príncipe, los hijos de Faraón. Todos sabían el poder de Dios, el Dios de Israel. ¿Por qué todos lo sabían? Porque todas las naciones siempre fueron consagradas a unos dioses. Y todas las naciones sabían que cada dios, que cada nación tiene un dios o una multitud de dioses. O sea, todas las naciones del inicio de la tierra reconocían que si hay una nación hay un dios. Todas esos sabían esa verdad. Entonces, porque cada nación estaba ligada a un dios, a una deidad. Por eso, cada vez que vemos desde el 46 al 51 que Dios profetiza un juicio sobre la nación, profetiza un juicio sobre el dios de esa nación. En el de Babilonia se llama Merodá, Bel. Esos eran los dioses principales, aunque tenían más, pero eran los principales, porque estas naciones eran politeístas. Y Israel no era la excepción. Israel también tenía como nación dioses, solo que Israel era diferente a todas porque Israel solamente tenía un único Dios, no tenía más dioses, solo uno. Las demás naciones tenían docenas de dioses, tenían múltiples dioses, pero Israel solamente presentaba uno. Entonces, todas las naciones sabían que invadir a otra nación era una guerra de dioses, todos sabían. Por ejemplo, Nabucodonosor sabía que Merodá, él creía que Merodá le ganó a Jehová. Él creía en su pensamiento. Cuando él vio que pudo romper los muros de Judá, que pudo entrar y quemar el templo y sacar todos los objetos valiosos del templo, ellos dijeron, Merodá es el Dios más fuerte porque le ganó al único Dios del cual todos temían durante todos los tiempos. Entonces ellos creían que sus dioses le habían ganado a Jehová, el Dios de Israel. Creían, pero lo que no sabían es lo que dice la profecía, que Dios Jehová era el que estaba usando a Nabucodonosor para hacer el juicio a Israel y además hacer el juicio a todas las naciones, porque finalmente por eso le dice, tú que eras el martillo, entre todos los instrumentos tú fuiste el martillo. Y preguntarán, ¿cómo el martillo llegó a ser destruido? Porque Dios usó a Babilonia como un martillo para hacer el juicio a todas las demás naciones, porque fue Babilonia la que le hizo el juicio a Egipto, a Damasco, a Cedar, a Amonitas, a Moabitas y a Elamitas. Fue Babilonia. Pero luego Dios dice, ahora yo le hago el juicio al martillo. Yo directamente, Jehová, le voy a hacer mi venganza a Babilonia. Eso es lo que está ocurriendo en el capítulo 50. Por eso todo lo que vemos es, pues, alguien si lo coloca a leer se puede asustar, porque es bastante espanto, es bastante tragedia, es bastante venganza. Dios anunciando que va a soltar toda su ira sobre todos los moradores de Babilonia, sobre todos los caldeos. Dice que incluso cuando el rey de Babilonia, para esos días el rey que estaba de turno, escuchó la noticia, dice que se le debilitaron las manos y le tomó angustia como mujer de parto, porque sabían que sí esa profecía se iba a cumplir, porque ellos ya habían oído que la profecía de Jeremías que había dicho que Nabucodonosor tomaría a Judá y se cumplió, entonces ellos sabían que esta profecía tendría cumplimiento. Dice que el rey cuando la escuchó se le debilitaron las manos del espanto de lo que oía, que no iba a quedar nada de la gloria del martillo de Babilonia, porque se vistió de grandeza. Entonces eso es la parte histórica. Vemos que Babilonia es la semilla o la expresión de toda la soberbia. Entonces vamos a hacer aquí algo para entenderlo, para que podamos entender lo que el Espíritu nos quiere edificar. ¿Por qué? Miren el interrogante, ¿no? Porque ahí lo dice,
La gente se preguntará, dice la profecía, y preguntarán, pero ¿cómo, por qué Babilonia le vino tanta ira? ¿Por qué? ¿Por qué a Babilonia? Dice el escritor, van a preguntar, ¿por qué? ¿Cómo fue posible que a una nación tan llena de gloria, cómo le vino tanto temblor, tanto terror? ¿Cómo fue que, por qué le pasó eso a Babilonia? Entonces, vamos a entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó? Porque Jehová Dios, el creador del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero, no hay más dioses, Él es el único Dios, Él es el dueño de todo lo creado en la tierra, en los cielos, en el mar y debajo de las aguas. Jehová es el creador, es el patentador, de Él es la fuente de todo lo creado, Él, el único Dios verdadero, que se presentó con nombre a Moisés, porque Él se presentó a Adán, pero Adán no le reveló el nombre. Él se presentó a Abel, pero Abel no le representó el nombre. Él se presentó luego a Set, que lo invocaba, pero él no le reveló el nombre. Luego se presentó con Enoc, que caminó con Dios 365 años, pero no le reveló el nombre. Luego trabajó con Noé, pero no le reveló el nombre. Luego trabajó con Abraham, fue amigo a Abraham, pero no le reveló el nombre. Pero cuando llega Moisés, Dios le revela el nombre a Moisés. ¿Por qué Moisés le pregunta? Moisés le dice, Dios, Elohim, Adonai. Y cuando vaya al faraón y me pregunten, ¿qué Dios te envía? Porque todas las naciones tenían nombre de dioses. Y más, Moisés sabía porque Moisés fue un egipcio. Él creció adorando dioses. Él creció adorando a Ra, a los dioses del Nilo, a los dioses egipcios. Porque Moisés era príncipe egipcio, en Egipto. Entonces Moisés por eso le hace la pregunta exacta a Dios, dice Dios, pero si yo digo que es un Dios, ellos me van a preguntar, ¿cuál es el nombre de ese Dios? Porque para los egipcios, si es un Dios debe tener nombre, si no, no es Dios. De ahí donde Dios le dice, vas a decirle que te envía, yo soy el que soy, que en hebreo es las 4 letras, Yahweh. Y que luego para nosotros, en toda la traducción al idioma nuestro, pues se añadieron allí las vocales que queda con la pronunciación de Jehová. Jehová, nosotros lo conocemos como Jehová. Pero para el idioma original es 4 letras que no tienen vocales. Yahweh, solo que se pronuncia así con vocales, pero no tienen sí vocales. Yahweh, Jehová, nuestro Padre. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace el Dios creador de todas las cosas? El único que hay. Dios, el creador de todas las cosas, dice, yo voy a crear desde cero, virgen, una nación para que me exprese. Por eso es Dios, porque Él es creador. Y no, Dios no es una nación que ya había, la creó desde el principio, la creó virgen. Por eso Dios es tan paciente. Dios vio la tierra y ya habían naciones, ya habían ciudades, ya habían países, ya habían en la tierra, pero ninguna era la expresión de Dios. Entonces Dios dice, voy a construir, voy a crear una nación que me exprese a mí. Por eso se tardó tanto, porque para crear una nación primero hay que traer una familia, un par, una pareja. Entonces hasta que Dios escogiera una pareja, de entre todos los habitantes de la tierra, Dios mirando cuál pareja, y vemos el poder de Dios, que justo escogió una pareja que era estéril. Cualquier otro proyecto, cualquier otro emprendedor buscaría un par de jóvenes que tendrían la posibilidad de tener muchos hijos rápido, porque Dios lo que necesitaba era un hijo, que de ese hijo construir una nación que se volviera la expresión de Dios. Y vemos el poder de Dios, la paciencia de Dios, dentro de toda la multitud de gente que había, Dios observando, así como yo estoy observando todas estas letricas chiquitas, Dios observando cuál de todas esas pares, cuál de todas esas parejas es, hasta que veo una pareja por allí en Ur de los caldeos. Incluso Abraham estaba en Ur de los caldeos. Abraham vivía en esta tierra de Babilonia cuando Babilonia era semilla, y de allá Dios lo sacó. Abraham de Ur de los caldeos. Dios dijo a Abraham, de mirando toda la tierra así como hormiguitas, ¿dónde está la pareja que va a sacar ese hijo de la expresión?
y lo vio en Ur, dijo, allá lo encontré. Tú, Abraham. ¿Yo? Sí, pero yo soy estéril, ya no tengo, yo tengo 100 años. Dice, tú y tú, mi mujer, pero mi mujer es estéril, mi mujer no cicla. Dice, a ustedes, yo voy a ponerles un hijo, y ese hijo va a traer una nación que se convierta en la expresión de Dios en la tierra. ¿Y de dónde lo sacó Dios? Precisamente de la nación que más Dios le hizo venganza, de Babilonia, porque Abraham vivía bajo los dominios de Babilonia antes de ser Abraham, antes de ser llamado por Dios. Él vivía en los caldeos, que es en Babel. Por lo tanto, Abraham adoraba a los dioses caldeos. Abraham es babilónico, es un caldeo, de allá Dios lo llamó desde el inicio. ¿No sé, Jesús? Entonces, Dios mirando, ¿verdad? ¿Cómo voy a crear una nación que me exprese? Entonces tenía que ser paciente, porque para formar una nación primero tiene que formar un par. Entonces Dios llamó un par y justo llamó a los que menos posibilidades tenían, porque era Dios el que lo iba a hacer en ellos. Entonces ahora Dios lo llama y le dice, yo necesito una nación que exprese a Dios en la tierra, porque ninguna nación la expresa. Entonces Dios empieza pacientemente a hacer esa nación, desde Abraham hasta que formó Israel. Por eso cuando venimos con Dios, nosotros debemos aprender que Dios todo lo hace pacientemente. Solo que nosotros queremos que Dios todo lo haga ya, pero Dios no trabaja así. Dios todo lo hace pacientemente. Por eso es que muchas personas se desesperan, creyendo que Dios se le olvida, que Dios no nos ayuda. Y Dios dice, si todo lo estoy haciendo pacientemente, así obra el Señor, pacientemente. No creó la nación de la nada, dijo, aquí está, esta nación salió de la nada. No, la creó de la semilla. Y la semilla la llamó desde la misma Babilonia a la que le va a hacer juicio. A Abraham lo llamó de Ur de los caldeos, de Babilonia, de la antigua Babilonia, la que era soberbia, la que quería irse a gobernar en el cielo. Y ya no quería solamente gobernar la tierra. Entonces Dios le dice a Abraham, salga. Dentro de todos los escogió a ustedes los dos. Y Abraham y Sara somos los que menos posibilidades tenemos de hacer tus propósitos, porque biológicamente no podemos. Y lo mismo hoy. Dios te llama a ti a hacer una función de Dios, una misión de Dios. Tú dices, Señor, pero yo soy el menos porque no tengo ni santidad, no me falta todo, me da pereza de pronto lo espiritual, yo no sé ni predicar, ni orar, ni... ¿Cómo tú me llamas a mí? Dice, Señor, es que yo lo voy a hacer en ti. No depende de ti, depende de mí. No depende de tus habilidades, depende que yo te voy a dar las facultades por un espíritu. Entonces, por eso muchas personas se le esconden a Dios diciéndole, se excusa, no, yo no le puedo servir a Dios, yo no puedo servir a Dios porque yo no puedo. Biológicamente ellos tenían esterilidad, nosotros biológicamente tenemos el pecado. Entonces muchas personas dicen, no, pues yo tengo el pecado, todos los días me persigue el pecado, fallo. Y Dios le dice lo mismo que a Abraham y Sara, es que no se trata de usted. Yo los escogí no por su habilidad, no porque ustedes son los super santos. Yo sé que son super pecadores, super débiles. Yo los escogí porque por medio de ustedes voy a manifestar mi gloria. Eso es el Señor, no somos nosotros. Entonces Abraham y Sara fueron escogidos con nadie. Si nosotros nos hubiera puesto Dios a escoger, nosotros no hubiéramos escogido a Abraham y a Sara. Abraham, ¿usted cuántos años tiene? 100. Y su esposa estéril, no, descartado. Nosotros lo hubiéramos descartado. ¿Por qué? Porque nosotros hubiéramos escogido como Samuel. ¿Cuál es el más fuerte? ¿Cuál es el más fértil? ¿Cuál está que puede traer un hijo? Que Dios necesita un hijo. Entonces nosotros hubiéramos buscado es a los más fértiles. Ahí Jehová Dios buscó a los infértiles, a los que biológicamente no podían, para que el poder de Dios se glorifique en ellos. Por eso es que el poder de Dios se glorifica en tu vida. No es por tu capacidad, no es porque tú tienes todas las habilidades que Dios pide, es porque Dios tiene todo lo que yo necesito para hacer el propósito. Es la gloria de Dios en nosotros, las vasijas de barro. Entonces Abraham y Sara, dentro de todo ese montón de hormiguitas, Dios viendo desde el cielo, ¿verdad? Porque uno solamente en un avión ve hacia abajo como hormigas, ahora dimensione a Dios desde la eternidad. Más que hormigas, ¿no? Viendo a toda la multitud de gente moviéndose. Y Dios dice, a estos que están en Babilonia los voy a llamar. Que además tenían un linaje de Sem. Solo que ellos están viviendo en Noé, pero ellos vienen de Sem, del hijo bendecido por Noé. Entonces Dios llama a Abraham, descendiente de Sem. Dice, Abraham, tú eres el elegido. ¿Qué tengo que hacer?
nada, me vas a crear, me vas a dar un hijo que yo necesito para que ese hijo venga a una nación que exprese a Dios en la tierra. No, Señor Jesús. Entonces lo llama y le dice, pero tiene que hacer algo primero. Tiene que salir, hacer un trasteo, abandonar a Babilonia. Es el primero. Por eso Abraham fue el primero que abandonó Babilonia. Cuando Babilonia todavía no había recibido el juicio de Dios, Abraham la abandonó. Abraham fue el primero que cumplió huir de en medio de Babilonia. El primero que lo hizo fue Abraham. Entonces el Abraham y Sara, los primeros que huyeron de Babilonia, antes de que Dios les mandara el juicio a Babilonia, fueron los que Dios usó para sacar una nación que se convirtiera en la expresión de Dios a estos que salieron de Babilonia. ¿Quiénes fueron los que salieron de Babilonia? Abraham y Sara salieron de Babilonia. Por eso el padre le dijo, salga de Babilonia, deja ya tu familia, tu padre, tu hermano, deja todo. Y allí, pues Abraham cometió un error en sacar a Lot, porque Lot no había sido llamado. Pero bueno, Dios allí le ayudó a ordenar todo en el camino. Entonces, Abraham y Sara, Dios los llama para que salgan de Babilonia. Ellos fueron los primeros. Y cuando ellos salen, Dios a ellos los usó para construir la nación por medio del hijo misterioso, por medio de un hijo que biológicamente no podía nacer así. Por eso cuando viene Jesús, Jesús es ese hijo misterioso, porque uno por la ciencia hoy dice no pudo haber nacido así. La ciencia dice es imposible. Es imposible que ese hijo digan que nació por un espíritu. La ciencia dice no lo puedo entenderlo, no lo creo. Y lo mismo decían de Isaac. ¿Cómo Isaac, como Abraham, tú nos vas a decir que tuviste un hijo con Sara, una mujer que ya pasaba fuera de la edad, que ya tenía el ciclo, que ya no ciclaba, que tenía su menopausia? Es imposible, Abraham. ¿Cómo tú no vas a decir que ese hijo tú lo sacaste biológicamente? Debe ser un hijo misterioso. Y por eso el nuevo hijo que forma la nueva expresión, que es la iglesia, es un hijo misterioso, que la ciencia no puede explicar. La ciencia no podía explicar cómo una mujer ya casi de 80 años tuvo un hijo. No lo puede explicar. Y aquí la ciencia no puede explicar cómo Jesús es el hijo sin el esperma de un hombre. No lo puede explicar porque era la intervención de Dios, el poder de Dios. Entonces, listo, ya está Isaac. Nació el hijo misterioso, el hijo que biológicamente no lo podía producir ellos. Dios ayudó a que ese hijo se concibiera en el vientre. Y de él, Dios llama a Israel. Entonces, ¿por qué Babilonia? Es donde tenemos que terminar. ¿Por qué Babilonia recibió toda la descarga de la ira de Dios más que todas las naciones? E incluso nos falta otro capítulo. Es tanta la palabra que le falta el 51. Toda la palabra de Dios hablando en contra de Babilonia. O sea, Dios se descargó contra Babilonia. ¿Por qué? Porque es la nación que más ha hecho tropiezo a propósito de Dios. Aquí en este antiguo pacto y en el nuevo también. Entonces ahora Dios llama y dice, necesito una nación de entre todas las naciones que me exprese. Entonces llama a Abraham, llama a Sara, llama a Isaac y forma con Jacob, las 12 tribus, llama a Israel. Listo. Entonces Israel se convirtió en la nación que va a expresar a Dios. Pero no podemos ignorar algo, no podemos olvidar algo. ¿Qué no podemos olvidar? Que existe no un Dios, sino una potestad. Existe una potestad maligna a nivel de espiritual, una potestad, no hombre, no criatura humana, ni animal, sino una potestad de otra creación, que es opositora del propósito eterno, conocida luego por los apóstoles, más en el nuevo pacto que en el antiguo pacto, como Satanás. En el nuevo pacto se presenta como Satanás. El mismo Señor Jesús dice, Satanás ha caído como un rayo a la tierra, y Satanás vino a matar, robar y destruir. Es que el Señor Jesús la presenta como Satanás y los apóstoles también. En breve, dice Pablo el apóstol, en breve ve cómo Dios aplastará a Satanás. En Apocalipsis habla de que Satanás será juzgado. Entonces está Satanás una potestad. Entonces Satanás, esta potestad que copia e imita los planes de Dios. Entonces Satanás también tiene el mismo plan, parecido al de Dios, porque es una imitación, es una réplica. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Dentro de todas las naciones, fabricó una nación que sea su expresión. Y la nación que encontró Satanás para expresarse ella y su malignidad
es Babilonia. Entonces por eso es que Dios, entre todas las naciones, a la nación que le descargó toda su copa del cáliz de su venganza, es contra Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Porque Babilonia era la única nación que expresa a Satanás versus la única nación que expresa a Dios, Israel. Entonces, y como Babilonia, la única nación que expresa a Satanás, había tocado a la heredad, al tesoro de Dios, la expresión de Dios, Israel, Dios le descargó toda la ira sobre Babilonia. Porque Egipto no es la expresión de Satanás, por eso les prometió regresar. Elá no es la expresión de Jehová, por eso Dios les promete restauración. Los damasenos no eran la expresión de Satanás, pero entre todas las naciones de la tierra sí hay una única nación que expresa a Satanás, y era Babilonia. Babilonia era la total expresión de los propósitos de Satanás. Por eso desde que era tan pequeñita Babilonia, solo se llamaba Babel, ya quería irse al cielo a gobernar y sacar a Dios. Muestra la expresión de Satanás. Ninguna otra nación se le había ocurrido sus planes de ir a sacar a Dios de su espacio, ninguna. Incluso todas las demás naciones creían que sus dioses debían estar en el panteón divino en el cielo, no podían entrar allá. Pero esta decía, aún sacaremos a esos dioses de allí, a los dioses, y nosotros nos haremos un nombre en toda la tierra. Entonces por eso Babilonia es la que recibe toda la ira de Dios, porque Babilonia como nación es el Ismael, foto de Ismael versus Isaac, de Esaú versus Jacob. O sea que Babilonia es la parte opuesta a Israel. Lo mismo que es Israel para Dios, es Babilonia para Satanás. Para Satanás es su heredad, es su tesoro, es su creación, es su viña, es su expresión. Y para Jehová Dios de Israel. Entonces por eso al final va a haber Dios destruyendo toda la expresión de Satanás en la tierra y finalmente destruyendo a la propia cabeza que fundó a Babilonia espiritual. Ese es el Apocalipsis del Nuevo Pacto. Por eso en el Apocalipsis del Nuevo Pacto va a ser totalmente destruida la Babilonia espiritual que creó Satanás y también la autora de esa expresión. Totalmente serán destruidos. Así como acá Merodá y Bel. Y por eso es que nos dice Merodá y Bel, porque Babilonia tiene a Satanás y al anticristo, porque Bel es el hijo de Merodá, van a ser destruidos. Y en Apocalipsis nuestro está destruido el anticristo, que es Bel, y finalmente Merodá, que es Satanás, la cabeza y su expresión. Y por eso dice, huí de esa Babilonia. ¿Por qué? Porque a todo lo que se quede en Babilonia va a ser destruido. Porque solamente al final va a quedar, Dios va a medir, o eres Israel o eres Babilonia, al final acá. Si ustedes están con Israel, se salvan. Si ustedes se quedaron con Babilonia y tienen negocios con Babilonia, serán condenados. Porque todo lo que esté amarrado a Babilonia será llevado a la venganza de Dios. Y hoy en el Nuevo Pacto, ¿cómo es? Todo lo que esté asociado a la iglesia de Cristo, que esté a Cristo, será salvado. Y todo lo que esté asociado a Adán, al antiguo administrador, será condenado. Por eso todos nos tenemos que asociar con Cristo. Todos tenemos que tener negocios con Cristo. Eso es lo mismo que hoy como los países. Hay países como los nuestros que tienen conexiones con Estados Unidos, por ejemplo. Y tener conexiones con Estados Unidos nos bendice. Y empezar a soltar conexiones con ese país y hacer separación con ese país, lo destruye. ¿Por qué? Porque hay país que te conecta a bendición. Y lo mismo acá. Entonces por eso Colombia debe tener sus líderes conectados con esa nación, no enemistados con esa nación. Y tú vas a ver que los países que se enemistan con Estados Unidos son los mismos que se enemistan con Israel. Y por eso quieren soltar a Colombia de las conexiones con Estados Unidos y con Israel, porque eso maldice a la nación. Y por eso es donde cada uno de nosotros debemos orar para que los próximos líderes sean líderes que tengan buena conexión con Israel, buena conexión con Estados Unidos, con los países que bendicen, no con los países que maldicen. Entonces por eso tú vas a ver que los líderes actuales quieren soltarse de Estados Unidos para conectarse con países como China, con países que son totalmente opuestos al Dios verdadero.
y eso maldice, eso trae maldición. Pero ¿quiénes somos responsables? Todos los que participamos de eso en nuestra oración, y cómo nosotros a veces elegimos cuando la persona no sabe, porque elige no pensando en lo espiritual, elige no pensando en Dios, elige porque no sabe elegir. Pero para eso está la palabra de nuestro Padre, que nos da luz, entendimiento, nos da sabiduría para entender todas las cosas que están pasando en el mundo espiritual y van a pasar en el aspecto terrenal. Entonces, Apocalipsis, aquí en esta foto, ya Dios juzgó a la Babilonia terrenal, pero finalmente falta la Babilonia espiritual. Porque asimismo, como hay una Israel terrenal, hay una Israel espiritual. Nadie conoce la Babilonia espiritual, porque es espiritual. Lo mismo, nadie conoce la Israel espiritual. Dicen que va a descender del cielo un día y la van a ver, lo hermosa que es. Y esa Israel espiritual, llamada la Nueva Jerusalén, está compuesta por moradores de Israel y moradores de la iglesia, la Nueva Israel, porque es la espiritual, no es la que estamos viendo en el oriente ni nosotros mismos. Somos el componente, pero traído en reforma y transformación. Así como la Babilonia, que es espiritual y va a aparecer un día completa, va a aparecer también la Nueva Jerusalén, que nadie la ha visto en su hermosura total. Y allí estamos nosotros. Por eso debemos seguir en la fe, amados. Y ninguno de ustedes debe permitir que la voz interna de la carne te engañe, porque te va a engañar. Usted no califica para los planes de Dios. Mire su esterilidad, mire que usted todavía no tiene esto, no le puede dar a Dios esto. No se preocupe, porque si Dios te eligió y te llamó, es Dios el que te va a hacer dar los frutos. Es Dios el que va a operar en ti para que tú digas, es el poder de Dios en mí, no soy yo. Yo naturalmente no calificaría ni siquiera para abrir esta tapa de esta Biblia, pero puedo porque el Espíritu Santo me da la gracia para hacerlo, porque no es mí, no son mis capacidades, es el poder de Dios actuando en cada uno de vosotros, en cada uno de nosotros. Por eso se llama fe. Creemos en el poder de Dios, trabajando sobre lo que no se explica, sobre lo que parece que no sirve, pero Dios actúa para que se glorifique su nombre. Oh Señor Jesús, por eso, amados, sigan en la fe sin tropezar. Por eso dice el apóstol Pablo, a los que estamos en Cristo ya no hay condenación. Se siga avanzando en el nombre del Señor, creyendo que el poder de Dios va a hacer que todos los frutos se manifiesten a través del Espíritu Santo. Paz a todos, sean muy bendecidos, amados, y nos vemos en las horas de la noche en el nombre del Señor Jesús. Que el Padre nos permita venir en victoria después del día de labores, a venir a comer el alimento de los pueblos, la palabra del Señor. Paz a todos, amados, paz.